Hola, bienvenidos nuevamente a esta clase. Bueno, ya esta es la segunda clase del tema 10 de la elección de los 12 apóstoles. En esta oportunidad, de mano de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, vamos a ver dos temas importantes que nos enseñan. Primeramente, la persecución venidera y luego a quién hay que temer o a quién se debe temer. Muy importantes estos dos temas. Bueno, todos los temas son importantes, pero estos temas son de edificación total. Vamos a ver. Fíjense, vamos a ir leyendo aquí un momento. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de los lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Vamos a señalar esto y vamos a analizar algo. Fíjense lo siguiente. Recordemos que en los capítulos anteriores, en la clase anterior, él había enviado, o está enviando, no, todavía no lo está enviando, lo está preparando para enviarlo, y le está diciendo las indicaciones para cuando vayan, ¿no?, a diferentes sitios a llevar la buena nueva sobre el arrepentimiento y la salvación. Y aquí vemos dos situaciones importantes. Cuando él habla de la prudencia como serpiente. Y si vemos y analizamos, vamos a analizarlo, si analizamos la serpiente, ¿qué es la serpiente? La serpiente es un reptil que fue maldecido al inicio porque fue utilizado por el enemigo para llevar o para engañar a Eva y hacerla pecar y hacerla desobedecer, ni siquiera pecar, desobedecer el mandamiento que el Dios le había dado de no comer en el árbol prohibido. Posteriormente a eso, Dios maldice a la serpiente. Entonces, ella se vuelve prudente ante los otros animales, ante todos. Porque, ¿qué pasa? Se gana la enemistad del mundo. Contrario a la paloma es una sencilla, es, es un animal, diría, bastante sencillo. De hecho, es utilizado por el Espíritu de Dios cuando Jesús fue bautizado y se le colocó al lado una paloma, el Espíritu en forma de paloma, como lo dice la palabra. Entonces vemos dos comparaciones. Hay que ser muy prudente, porque no sabemos, y hay que ser muy sencillo. Entonces tenemos dos términos importantes: la prudencia y la sencillez. Prudente. Nosotros cuando vamos a llevar la palabra debemos ser prudente, muy prudente, porque no sabemos a quién se la vamos a llevar. Y vamos a encontrar porque primeramente vamos a llevarla a las tinieblas, pero no sabemos en esas tinieblas qué espíritu se está moviendo dentro de esas tinieblas, dentro de esas personas que se la estamos llevando. Entonces, por eso digo, no sabemos a quién se la vamos a llevar. Posiblemente hay personas que tienen espíritu X dentro de ellos, de discordia, de todo tipo de situaciones. Y esos espíritus tenemos que saber, tenemos que ser prudentes. Prudentes en sentido de que la palabra, porque tenemos que atacar a todos esos, diría, situaciones que se nos presenten cuando vamos a llevar la palabra con la palabra. O sea, perdón, a llevar la palabra a esas personas con la palabra. Es importante. Y sencillo, no con ego, ni que porque yo soy X y traigo una buena nueva y tengo mucha sabiduría, debo de ser una persona egocéntrica. No, debo ser sencillo, humildad sobre todas las cosas. Humildad y sencillez para poder llevar esa palabra y que las personas la reciban. Porque a veces vemos muchos hermanos
que por falta un poco de conocimiento a nivel de relaciones interpersonales, llevan la palabra atacando al otro hermano, en este caso no hermano, atacando al amigo que quiere, que podría o posiblemente quiere convertirse, y lo que hace es oír de esa persona, de ese hermano, porque no es que lo hace de mala intención, sino que simplemente lleva la palabra con discordia, y no podemos utilizar la palabra para discordia, debemos utilizar la palabra para el arrepentimiento de esa persona y que se acerque a Cristo para ser salvado mediante su palabra. Entonces es importante prudencia y sencillez. Siempre recuerden esas dos palabras que nos dio nuestro Señor Jesucristo para poder entrar a esas personas, a esa tiniebla, y llevar la luz. Recuerden, somos lámparas que debemos llevar la luz a esas tinieblas. Y siempre con dirección de el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, y para la gloria de Él, siempre cualquier cosa que se nos presente para la gloria de Dios y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nunca autoglorificándose nosotros mismos, sino en la gloria de ellos. Y gustaos de los hombres, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que hablaréis, porque en aquellas horas os será dado lo que habéis hablado. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Fíjense, aquí hay un misterio bastante interesante sobre, vamos a quitar este colorcito, no me gusta, aquí, y vamos a, un momento, vale. Cuando Jesús nos dice Espíritu vuestro Padre que habla en vosotros, y aquí hay un misterio bastante interesante. Cuando tú eres una persona, un hermano, hermana, que lleva la palabra, que lleva la palabra, pero es una persona que cumple y guarda la palabra, es una persona que cumple y guarda los mandamientos, las leyes y los tratos de Dios, entonces tú vas a ser una persona temerosa a Dios. Entonces el Espíritu que está dentro de ti es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos a ir bien sea a predicar en cualquier sitio, a enseñar la palabra, no somos nosotros, sino tenemos que darle gloria y glorificación al Espíritu de Dios que habla en nosotros. A veces muchos hermanos o hermanas saben que cuando están hablando y después dicen, oye, pero yo no tenía eso para decir, pero de alguna manera algo me dijo que lo dijera, algo en mí tomó ese tema y fue mucho más interesante de que el tema de que yo iba a hablar en una congregación. Pues resulta que ese tema que tú escogiste para hablar o para predicar en ese momento en tu congregación o X, era lo que estabas escogiendo tú, pero Dios no lo quería. Entonces, cuando estás en la congregación, cuando estás hablando, ya Dios dijo, no, ahora no es ese tema, es el tema que yo quiero que hables a mi congregación, a mi iglesia. Entonces, eso también es importante. Cuando vayamos, siempre hay que ir preparado, porque tampoco hay que ser hay que ser sencillo pero prudente, y para ser prudente hay que prepararse. Entonces hay que prepararse, pero cuando estemos a la hora de llevar la palabra, Dios nos va a dirigir, nos va a ministrar y va a tomar las palabras que nosotros tenemos que decir
a esas personas que están en las tinieblas, o a esa congregación, o a esa masa, o a ese gobernador, a ese presidente X. Dios es el que nos va a dirigir mediante su espíritu. Entonces eso es importante lo que dice Jesús. Es un misterio porque habla ya espiritualmente lo que, o sea, de las cosas espirituales que nosotros tenemos que aprender para poder administrar la palabra, llevar la palabra. Porque a veces se puede decir que posiblemente hay personas que dicen, no, que yo me tengo que aprender de memoria, y no está mal, pero dudo mucho, no voy a afirmar, pero dudo mucho que algún hermano se sepa de memoria 100 versículos, por decir algo, por decir una cifra. Se podrá saber algunos, otros, algo. Pero cuando va en un sitio o se le presenta algo, y eso sí sé que pasa, salen versículos que ni siquiera habían aprendido. Salen a decir, pero ¿dónde? Pues que, oye, ¿será que lo leí? Sí, lo había leído, pero no me había acordado que el versículo, y estoy viendo ese versículo, pero es el Espíritu de Dios que está hablando en ti, o en ella, o en él, o en el pastor, o en el hermano, o en el siervo, para ministrar en ese momento. Es la palabra. Recordemos que la palabra es la espada, con que nosotros nos defendemos, el escudo, espiritualmente. Muchas cosas espirituales se están moviendo cada día, cada momento, cosas que se están viendo, cosas, y hay que estar preparado, hay que estar guardarse en la palabra, hay que leer bien la palabra, hay que meditar en la palabra, para poder nosotros defendernos de todas estas situaciones que el enemigo está haciendo. Bueno, seguimos, ¿no? Muy interesante, la verdad es que es muy interesante. Por eso todos los temas tratamos de hacerlo, o lo trato en este caso, preparar las clases, para analizar poca pero muy intenso, para que meditemos bien en la palabra de Jesús, y también, bueno, en el Nuevo y Antiguo y Nuevo Testamento. Porque a veces veo también personas y en un tema de que quieren leer mucho pero no analizan nada. No sean ese tipo de personas que leen mucho y no analizan nada. Lean poco, analicen, sigan avanzando mientras van analizando y entendiendo. Ok, seguimos. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Madre mía, esto básicamente nos podemos analizar como los días venideros, ¿no? o estos días, donde se consiguen muchas situaciones y acontecimientos muy, muy feos, muy, muy malos, donde hijos matan a sus padres, hermanos contra hermanos, muy, muy, muy feo, porque son casas y que tienen lamentablemente poseídas por el enemigo para que todas estas cosas pasen. Gente que se va a la hechicería, que Dios reprenda a toda esa gente y los trae a Cristo, y lo que hace es entregar a su familia al enemigo por tener poder, por tener cosas, por tener dinero, por tener fama, qué sé yo. Y dice Jesús, ¿qué gana el hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué gana? ¿Qué gana? Artistas que se han hecho famosos simplemente por vender el alma al enemigo. Y si se dan cuenta, es que hay artistas, no voy a nombrar el nombre, pero voy a decirlo. Hay artistas que, y no por respeto, sino simplemente porque no vale la pena, que este tipo de personas lamentablemente
no quieren llevar el camino, y hay hermanos que le llevan el mensaje y no quieren arrepentirse de eso, porque prefieren la fama, prefieren el dinero, prefieren todas las cosas banales, todo lo que se queda aquí en el mundo. Nada de eso nos llevamos, señores. Nada, nada. Hay que cosechar arriba, hay que buscar arriba. Entonces les voy a comentar, hay personas que ustedes ven, artistas, que simplemente no saben cantar, no tienen el don, no tienen, diría, ningún tipo de talento, y ganan y son súper famosos sin tener talento. Y ahí está la mano oscura, ahí está la mano del enemigo, manipulando todo esto, y que lamentablemente no se dan cuenta, y sobre todo los padres o las familias que llevan a esas personas a esos conciertos, esas cosas que realmente no modifican nada. Lo que hacen es perder a la familia, a los hijos, y no debemos apoyar eso. Como buenos cristianos, como seguidores de Cristo, debemos apoyar solo los mensajes de Cristo, solo las canciones de Cristo. Y ojo, también hay que ver muy con ojo las canciones cristianas, porque hay muchas canciones que el enemigo se está metiendo también ahí. El enemigo también se está metiendo ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, siempre lo digo, mucho cuidado con lo que estamos viviendo, porque no estamos viviendo momentos fáciles. Hay muchos engaños, y a veces personas no quieren escuchar y siguen. Entonces tenemos que todos somos pecadores, pero no podemos estar o dejar, dejar que las cosas del mundo nos afecten nuestra familia. No debemos dejar que las cosas del mundo afecten nuestra familia. Debemos de llevar la luz a esa oscuridad del mundo. Así nos traten como, bueno, si nos traten como traten, que nos llamen fanáticos, que nos llamen lo que sea, pero es lo que dice Jesús: prudencia y sencillez a llevar la palabra, prudencia y sencillez, y no preocuparnos por lo que vamos a decir, porque Dios y el Espíritu de Dios es el que habla por nosotros. Y sería aborrecido, aquí todo lo que le estoy diciendo, aborrecidos, y todo por causa de mi nombre, más que el que persevera hasta el fin será salvo. Y es aquí lo que le estoy hablando sobre por eso es que la cosa, uno se pone a analizar, gloria a Dios, que es ese espíritu que quiere llevar la palabra, que lleva la palabra, porque no somos nosotros, que lleva la palabra, va a encontrar y vamos a encontrar muchas dificultades, vamos a conseguir que nos van a aborrecer, vamos a conseguir humillaciones, vamos a conseguir. Uno coloca una palabra de Dios en redes sociales y más son los insultos que lo que gloria o el amén. Tú vienes y a un movimiento LXX, para no decir algo que me bloquee, porque uno habla sobre las cosas que no deben de ser malas y te bloqueen, pero si hablas de las, dices cosas o le dices mal o bien a lo malo, ahí no te bloqueen. Y como pasa en redes sociales, tú ves algo malo y lo reprendes lo que te dicen que no debes de juzgar. No es juzgar. Nosotros no juzgamos. Si yo te estoy viendo que tú estás caminando mal, tú no estás caminando bien, tú estás caminando mal. No, que no, yo tengo que seguir. No, yo no estoy diciendo, no estoy juzgando, no estoy diciendo que por eso no, te estoy diciendo que si tú sigues así, te va a partir la pierna, porque estás caminando mal y te vas a caer en el hoyo y te vas a matar.
Eso no es juzgar. Eso es dividir. Si yo te hablo del infierno, que si sigues esta conducta vas a ir al infierno, no te estoy hablando, te estoy advirtiendo de que si sigues esa conducta vas a ir al infierno. Entonces, eso pasa mucho, que nos juzgan, pero no, nos dicen que juzgamos, nos llaman de todo, fanático, como le dije, todo tipo de cosas, pero nosotros tenemos que ser, y ahora más que nunca, sobre todo en esta parte de redes sociales, que no es bueno ver redes sociales, pero sí es bueno ver las cosas de redes sociales para nosotros, porque es que no podemos, a ver, y Jesús lo dice, no podemos ir solamente, a ver, si yo voy a las redes sociales, yo voy a ir, no podemos solamente ir a llevar el mensaje en las redes sociales cristianas. Digo, o sea, hay que ser, porque ¿qué hace qué recompensa traigo? ¿Qué medicina puedo llevar a la persona que está sana? No, debo llevar la medicina a la persona que está enferma. Entonces, muchos también pueden criticarte porque te metes en una red social donde no es para cristianos, es una red social del mundo, tienen todo tipo de cosas, pero tú llevas la palabra ahí. Ahí en ese momento siembra la palabra ahí. Te juzga, te dice, vete de aquí, no, ¿qué haces tú aquí? Tú eres fanático, evangélico X. No importa, porque esas es las tinieblas. Esas redes sociales que no son cristianas son las tinieblas. Y que de 1 millón de personas que estén ahí, tú puedes sacar una persona que te va a salvar y que se venga a la palabra, que reflexione sobre esa palabra, sobre ese video, sobre esa clase, sobre esa entrevista, sobre lo que sea, y tú puedas lograr eso, sacar a esa persona de las tinieblas para Cristo. Ya estás salvando un alma. Ya está. Recordemos que nosotros tenemos mucha más responsabilidad que los médicos. Los médicos nos salvan el cuerpo, que va y se va a volver ceniza. Pero nosotros salvamos mediante Cristo. Nosotros llevamos la medicina de salvación, que es el mensaje de Cristo, para la vida eterna. Fíjese cómo va todo. Nosotros nadie salva sino Cristo, mediante Dios. Pero nosotros somos los vínculos que llevamos esa buena nueva de arrepentimiento. Somos esos médicos que llevamos esa medicina, que es la palabra de Cristo, para que ellos se arrepientan y puedan ser salvados y tomen y acepten a Cristo como su Salvador. Fíjense cómo va todas estas cosas. Entonces debemos que ser prudente, voy a decir todo lo que debemos, prudente y sencillo para llevar la palabra. Y no se preocupen por lo que va a pasar, porque así va a pasar muchas cosas, incluso en su propia casa. Lo van a llamar de todo, lo van a cuestionar, le van a decir, ¿por qué tú eres esto? No se preocupen, que esto tiene que suceder para que sea así. Así porque nos está llevando el mensaje de arrepentimiento. Cuando persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque cierto os digo que no acabéis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el cielo es más que su Señor. Bástale el discípulo ser como el maestro y el cielo ser como el Señor. Si al padre de la familia llamado un Belzebú, cuanto más a los de su casa. Bueno, aquí se refiere más que todo porque está hablando del gobernador, a ver, aquí. Vamos a pasar aquí. Está hablando de cuando los persiguen, ¿no? Cuando se les persiguen. Claro, siempre hay, nosotros vamos, ejemplo, un país X. No voy a hablar de un país, para hablar no la de casa, ¿no? Pero vamos a hablar de un país, por un ejemplo.
Un país X donde el presidente es una persona endemoniada. Endemoniada, está en la droga, está en la santería, está en todo tipo de mafia, está todo. Los discípulos que lo siguen van a copiar eso, como el maestro, que es en este caso sería como el padre, ¿no? Porque maneja todo el gobierno, maneja todo el país. La idolatría que van a tener con esa persona que está manejando ese país, va a entrar también el pueblo a llegar a ese, diría, a ese ejemplo que tienen en ese país. Entonces, claro, viene en ese momento un, un enviado de Dios para predicar la palabra, va a encontrar con todo esto, con gente endemoniada que simplemente idolatra no al Dios, sino a esa persona que simplemente lo cree en Dios. Entonces esas son las tinieblas que tenemos que enfrentar en estos tiempos y en los tiempos que estaban ellos también, que fueron. Cuando vayamos, porque tenemos que ir a llevar el mensaje por cualquier vía, porque tampoco podemos limitarnos. No lo voy a enviar, no voy a llevar el mensaje porque tengo problemas, qué sé yo, de invalidez. Pero lo puedes llevar en tu casa. No, porque no X, por cualquier situación. Puedes llevarlo por internet, puedes llevarlo por tu comunidad, puedes llevarlo en tu edificio, puedes llevarlo en tu ciudad, puedes llevarlo en tu país. No hay limitación. Para Dios nada es imposible. Ok, seguimos para el segundo capítulo, muy interesante su capítulo. ¿A quién se debe temer? Vamos a ver este. Muy interesante, ¿verdad? Muy edificador. Así que no los temáis. Esto sigue a lo que estábamos hablando sobre cuando vayan a esas ciudades, esos pueblos, donde Belcebú, como dijo en el capítulo anterior, versículo anterior, que estaba ese gobernado por Belcebú y claro, su casa o la casa. Porque claro, si lo vamos a en específico podemos ver que quizás si un padre de casa está endemoniado, ¿no? ¿Qué más todos los miembros que están dentro de su casa? Entonces vamos a predicar en esa casa, vamos a encontrar ese tipo de situaciones que se nos puede presentar. Y se nos han presentado, estamos predicando y personas se endemonian y nos empiezan a insultar, nos empiezan a manifestarse y nosotros tenemos que otorgar liberación. Entonces, todo eso se nos puede presentar, todo eso se nos va a presentar porque es así, ¿no? Porque es la verdad que es lo que nosotros tenemos que estar siempre con cautela, con prudencia y sencillez a llevar la palabra. Así que no los teméis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de ser de saberse. Fíjense, claro, los demonios se ocultan dentro de las personas que andan en las tinieblas. Cuando tú llevas el mensaje y empiezas a hablar del mensaje, de la palabra, ellos se manifiestan. Aunque estén encubiertos. Estoy encubierto para que no me descubran porque estoy llevando a esta persona para directamente al infierno, para llevarle en su alma. Cuando llevas la palabra, Él se va a manifestar. Así esté en oculto. Y van a saber qué demonio o qué espíritu demoníaco está habitando en ese templo y para otorgar liberación. Pero ojo, digo ojo grandísimo. Recordemos lo que dijo Cristo.
No sé si lo hemos estudiado ahora o lo vamos a estudiar posteriormente, pero bueno, ya yo lo he estudiado también, ¿vale? Sobre aquel espíritu o aquel espíritu que es liberado o sacado o esa persona que es liberado de ese espíritu endemoniado. Lo dije mal, lo dije al revés. Esa persona que lleva ese espíritu endemoniado y la casa queda limpia. Y como la casa está limpia, viene y busca 7 espíritus más y digo posiblemente es de poco, porque puede traer muchos más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la persona es liberada, no podemos dejarla sola. Tenemos que enviarla al pastor, enviarla a la congregación, o sea, que esté constantemente en santidad. Y así los espíritus engañosos y endemoniados no van a poder entrar ni acercarse porque están llenas de la luz. Entonces, a esos hermanos, cuando lleven la palabra, sigan y otorguen liberación, sigan, diría, o lleven liberación y también hagan seguimiento a esas personas. A veces yo sé que son muchos, pero posiblemente lo pueden llevar a una congregación, a una iglesia. Supónganse que estén muy fuera de su casa y estén llevando y pueden hacer esa liberación. Bueno, lleven también, busquen congregaciones, iglesias cerca que sean ministradas por la doctrina del Evangelio de Cristo, que lleven el Evangelio de Cristo y usando una sana doctrina y llévala ahí para que continúe con su proceso de liberación, más de que de liberación, de congregación, de edificación, de aceptación y de salvación mediante Cristo, que es lo único que nos puede salvar, ¿no? Así es el proceso. Creo que voy a hacer ahora que voy a hacer una pequeña, diría mapa mental o algo así, para saber, para especificar muy bien eso cuando es la liberación, cuando es ese tema importante. Prontamente, ya terminando este libro, vamos a hacer cosas tanto con el canal que estamos empezando, como el aula virtual, el aula Temor a Jehová, que los invito. A hacer algunas cositas como text y algunas cosas pequeñas, versículos que vamos a estar profundizando mucho más con otras cosas para que lo entiendan mucho mejor, ¿no? Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y los que oís al oído, proclámenlo desde la azotea. Lo repito, lo que digo en tinieblas, decirlo en la luz, y los que oís al oído, proclámenlo desde la azotea. Fíjense, lo que digo en tinieblas, o sea, cuando llevas la palabra a las tinieblas, tienes que, con la palabra es que nosotros no podemos. Por eso es que habla de la azotea, proclamarlo desde la azotea. Está diciendo como que no debes de decir. Es como cuando tú vas a ministrar. Vas a ministrar, ejemplo, como volvamos a la liberación, una liberación de una persona que está endemoniada. Tienes que con autoridad de Cristo decirlo y administrarlo. Administrar bien con la palabra. Para que sea esa liberación sea efectiva, tienes que decirla con mucha autoridad mediante Cristo, no mediante nosotros. Nadie tiene autoridad sino Cristo. Y no teméis lo que mata el cuerpo. Esto es vital. Vamos a analizar muy bien esto. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar.
Temed más bien al que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjense esto. No temen, no hay que temer, porque siempre vamos a tener, y siempre, bueno, tenemos ya un enemigo muy, muy fuerte que al anticristo no es nadie. Fuerte, él se hace creer fuerte, pero al anticristo no es nadie. Pero hay que reconocer que está muy, 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 muy planificado. Tiene cada cosa, sus potestades, bueno, tiene cada una de las cosas. Que tenemos también un estudio sobre el estudio del enemigo para prepararnos en esas batallas que tenemos que enfrentar espiritualmente contra ese enemigo. Pero entonces, bueno, él tiene todo diría, su batallón para conquistar terrenos que aunque él quiere perder una batalla, ya la batalla está vencida y Cristo la venció en la cruz. Ya esa guerrita que quiere hacer él, no, eso está vencido hace mucho tiempo. Cristo la venció hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí tenemos que nosotros batallar la batalla de esas personas que no quieren venir o quizás están muy, muy, muy contaminadas o están muy poseídas para llevarse esas almas al infierno. Entonces tenemos que quitarles esas almas a Satanás, que Dios lo reprenda, y llevarla a la luz, traerla a la luz. Entonces es importante. Ahora, cuando él habla de no teméis a lo que matan el cuerpo, más él no puede matar, teméis más bien al que puede destruir el alma. Fíjense, nosotros podemos en alguna situación, es que todos vamos a morir o vamos a salir de este cuerpo. Este cuerpo es muy temporal. Este cuerpo simplemente es nuestra casa donde habitamos, pero nosotros somos los que estamos dentro. Nosotros somos los que estamos dentro. Esta en realidad no es la vida. Este es simplemente la prueba para la vida. De dónde quieres ir, a dónde quieres ir. Si es a habitar con Dios o es a habitar con Satanás. Que Dios lo reprenda. Si es para la vida eterna o simplemente para el tormento. Si queremos, Dios nos pide sacrificios aquí en donde estamos haciendo, donde estamos, sacrificarnos de cosas que realmente, entre comillas, porque digo entre comillas porque no son, algunos les parecerá muy satisfactorias, otros no, como nosotros, que son cosas carnales del cuerpo. Debemos tener, sacrificar todas esas cosas que realmente son de la carne, totales, y vivir en el espíritu para poder ser merecedores de estar con Dios, que estar con Cristo. Ahora, tenemos que tener algo importante que también, y es el nombre de nuestro ministerio. Tenemos que tener temor a Jehová. Temor a Jehová. Debemos temer a Dios. Porque es el temer a Dios, el respeto, es llevar los mandamientos, el cumplir los mandamientos, también llevarlo para que los cumpla, es cumplir con las enseñanzas de Cristo y llevar una vida santificada, alejado del pecado, alejado de las cosas que, aunque todo me es permitido, aunque todo me es permitido, no todo me edifica. No todo me edifica. Entonces, tenemos que alejarnos, diría, muchísimo de eso que no nos edifica. Que nada, ¿para qué voy a hacer cosas que no me edifican? Que no me edifica mi alma y me aleja de Dios.
Dios no habita en el pecado. Y Dios identificó no, Dios nos dice directamente cuáles son las cosas que no debemos hacer. Inicialmente tenemos 10 mandamientos, no frases, libros, no, mandamientos. Y cuando hablo de frases, libros, que quizás X personas, ¿no? Porque también hay palabras de hombres que no tenemos que tener mucho cuidado. Siempre llévense de la palabra de Dios, no palabra de hombre. Ejemplo, un pastor X o una persona X, no sabemos qué espíritu tiene, y aunque está dentro de una congregación, o aunque esté dentro de un ministerio, aunque esté dentro de X, posiblemente tenemos que ver si esa palabra que me está llevando viene de Dios o no. Eso también es importante, porque tenemos que edificarnos con la palabra. Hagan esto, lo que estamos haciendo ustedes, o están haciendo todos los que están siguiendo este aula virtual. Estudien cada parte de la palabra, cada parte, cada versículo, como estamos haciendo. Sé que a veces oye, vale, tengo que estudiarla todo. No, eso es edificación. No se preocupen. Cada vez que estudiemos más, profundicemos más, van a ver que se van a edificar cada día más con la palabra. Bueno, seguimos. Como le dije, este tema es bastante edificador. Y no temáis a lo que mata en el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo al infierno. No sé, creo que se me copió otra vez esto. Oh, no. No, es que lo repite. No, sí me copió, perdón. Esta está repetida. Bueno, seguimos. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestro cabello está todo contado. Así que no teméis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjense aquí, claro, que está dando fortaleza, que cada una de las cosas que nosotros hacemos y vamos a hacer y queremos hacer, ya eso Dios lo sabe. Pues nos creó, somos creación de Dios, y Dios sabe cada una de las cosas, sabe qué sentimos, sabe cómo nos sentimos, sabe qué nos gusta, sabe qué no nos gusta, todo. Él sabe todo de nosotros. Y por eso dice que todo que cae, que hasta vuestro cabello está todo contado. Fíjense cuántos pelos están en nuestro cabello, y él ya está contado, ya sabe. Entonces, cada una de las cosas que nosotros sentimos, que nosotros hablamos, que nosotros hacemos, él ya lo sabe. Entonces, como él lo sabe, nosotros no podemos, y como lo hizo al principio, no podemos esconderlo. No podemos escondernos de nada. No podemos ocultar nada. Todo siempre sale a la luz. Siempre sale a la luz. No podemos vivir doble vida. No. No se sienta el demonio y Dios en las mismas mesas. No. Entonces, siempre hay cosas que a veces, ¿no? Y el que diga que no, realmente está pecando. Porque a veces sabemos que nos podemos desviar. Pero la cuestión no es desviarse, porque a veces caemos, pero tenemos que levantarnos, y levantarnos, y levantarnos, y levantarnos. Porque la batalla no es fácil. La batalla no es fácil. La batalla es peleando espiritualmente para ganar al final ganar esa batalla. Y bueno, tenemos que luchar con Cristo al lado de nosotros, con mucha fe en Dios, para lograr y ganar esa batalla. Seguimos acá. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y en cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Todo evangélico, sí, con mucho orgullo. Mucho cuidado. Porque a veces, porque caer bien,
caer bien en un grupo de amigos, pasa mucho en juventud, ¿no? Jóvenes cristianos, hermanos que están empezando y quizás por agradarle al grupo de amigos o X, esconde, no soy cristiano o X o simplemente no. No, tenemos que desde siempre, en todas partes, saber vernos, hablar y confesar delante de cualquier persona nuestra fe en Cristo, en Dios, siempre. Y no por nos llevamos y nos podemos podemos ver en este versículo cómo él lo afirma. Entonces, si él lo afirma, si él dice que si tú confiesas delante de los hombres, él confiesa delante de mi Padre, ante Dios, que tú eres tu siervo. Entonces, no veo lo difícil, esto está muy claro. Entonces, mucho cuidado con lo de abajo. El 33 es mucho cuidado. A veces, qué sé yo, lo podríamos decir sin querer. ¿Puedo pensar así? No lo sé. No. Quizás sin querer, no lo sé si que estén hablando, no sé, y digamos algo que inapropiado. Bueno, no lo sé. Depende mucho de la persona, del tema, de todos los que se tengan. Pero lo importante es confesar siempre quién somos. Somos seguidores de Cristo. Llevamos la palabra de arrepentimiento. Y somos sobre todo temerosos a Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, vamos a dejar la clase hasta donde punto lo encontramos. La verdad que muy, como le dije, muy edificador la clase. Esta semana sí tenemos el masterclass de cómo humillarse delante de Dios. Es importante esa clase porque a veces tenemos cosas dentro de nosotros y que pensamos que posiblemente estemos en una buena comunión con Dios, pero no es así. Hay cosas que tenemos que diría aprender para poder ejecutarla y tener esa unción de Dios, o ser ungido, ser ungido por Dios. Y bueno, es importante ir preparándose sobre esto, para los que están naciendo de nuevo, para los que se están edificados, para todos nosotros, todos. Bueno, dejemos hasta el punto donde nos encontramos. Hasta luego a todos, chao, chao.